a tenerlas en este video que es Te cuento mis secretos parte 3. Muchos de ustedes me han preguntado qué necesitan para iniciar a maquillarse, ya que hay diferentes productos como sombras, bases de maquillaje, primers, correctores, hay de diferentes marcas, diferentes tonos. Quiero que ustedes sepan qué van a ocupar para que no compren cosas que no van a usar. Vamos a iniciar con el paso 0. Este es un paso súper importante para poder cuidar tu piel y también para prepararla antes de maquillarte, y es la exfoliación de tu piel. Debes exfoliar tu piel aunque sea una vez a la semana, pero si viajas mucho, aunque sea tienes que hacerlo 2 veces a la semana. Te recomendaré un exfoliante precioso que amo, me encanta y me enloquece enormemente, que es de la marca de Peter Thomas. Este exfoliante tiene enzimas de acción múltiple, lo que es la piña, la granada, la queratinasa y la celulosa, que exfolian eficazmente para lograr un cutis suave, fresco y de aspecto nuevo sin resecar ni irritar o también causar estrés en la piel. Este tratamiento es personalizable, aunque sea para la piel más sensible, ya que ayuda a eliminar la rotura de la piel, mientras está obstruida por poros para darte una apariencia radiante y saludable. Es un gel con el que solo masajeas tu rostro, pero sus componentes hacen todo lo necesario para promover la exfoliación de tu piel. Pero como es un tratamiento, le da solución a la deshidratación, a los poros abiertos, a la opacidad y texturas desiguales de la piel. ¿Esto qué tiene que ver con el maquillaje? Porque al momento de que tú exfolias tu piel, eliminas maquillaje, impurezas y contaminación a totalidad que están dentro de tus poros. Les voy a dar un ejemplo. Imagínense que esto es su piel por dentro. Esto es maquillaje, impurezas, contaminación, células muertas que están encima de su piel. Imagínense que van a colocar alguna crema hidratante para preparar su rostro antes de maquillarse. ¿Creen que al momento de colocarlo va a llegar la crema hasta acá? No, porque no se han exfoliado 1 o 2 veces a la semana. No han eliminado esa capa que impide que todo el tratamiento que ustedes vayan a colocar después entre hasta acá abajo. Otra cosa muy importante es que al menos yo, no recomiendo los exfoliantes que dicen, ay, es que este exfoliante es casero, lo puedes hacer con azúcar, o estos exfoliantes que compras en algunas tiendas que tienen gránulos. Les voy a explicar por qué. Estos exfoliantes granulados, aunque ayudan a eliminar las células muertas, la fricción provoca una inflamación celular que no puedes controlar. Y esa inflamación es una de las causas principales del envejecimiento, ya que la piel envejece a mayor velocidad cuando la inflamación de una de sus células se acelera. Ahora sí, voy con el paso 1 de maquillaje. Lo primero que te recomiendo para que tú prepares tu piel antes de maquillarte es uno de mis productos preferidos. Es de la marca de Shiseido. Y esta loción humecta inmediatamente y actúa frente a los cambios en el clima para mantener constantes los niveles de humedad sin importar el lugar o la época del año. Contiene peoínas silvestres que relajan y aportan una sensación de bienestar y una piel radiante con la suavidad propia del pétalo de una flor. Lo mejor es que es para todo tipo de piel y está sometida a pruebas dermatológicas. Otra también que te recomiendo es de la marca de Fresh. Me gusta recomendarlo para piel seca, piel madura o piel normal, ya que la esencia sedosa le da una apariencia a la piel luminosa. Desvanece las líneas finas de la piel, minimiza los poros, mejora la elasticidad de la piel, hace más suave la textura de la piel, aumenta su tono saludable, pero lo mejor es que te hidrata por 24 horas continuas. La estrella en este producto es la kombucha, que es té negro fermentado. O también otra opción puede ser el agua de rosas, ya que el agua de rosas y los pétalos de rosa son muy conocidos por curar todas las heridas causadas por el acné. Y te ayuda a segregar menos sebito en tu piel y hace que tus poros se vean más cerrados. Además, el tónico de agua de rosas hace maravillas en pieles sensibles, pero también incluye la piel seca. Evita que la piel se vea tirante y se vea de mejor apariencia. El siguiente paso de la preparación de piel es un suero. El suero
No es nada más para piel madura, es para todo tipo de pieles, pero tienes que saber cuál elegir para ti. Para nuestra piel, que es de más o menos 20 a 30 años, o incluso piel madura, yo les voy a recomendar estos sueros, que son de la marca de Dior. Están destinados a tratar, pero tratar un problema específico de la piel, levantar, matizar, iluminar, calmar y rellenar. Otro suero que también es de mis favoritos que deseo compartir con ustedes es de la marca de Dr. Jart. Les voy a explicar el por qué es tan fabuloso este producto. Te ayuda a mejorar la textura de la piel. Te ayuda a las manchas si lo usas diario. Te ayuda si tienes rojez extrema en tu piel. Si tienes piel extra seca, este suero es para ti. Lo mejor es que es apto para todo tipo de pieles. En el África, cuando los tigres sufrían daños muy graves en su piel por algunas peleas que tuvieron entre sí, se frotaban en una hierba y su sangrado paraba e iniciaba el proceso de regeneración celular de su piel. De esa planta viene el poderoso activo de este suero. Otro suero más que te voy a recomendar es de la misma marca de Dr. Jart, así como te dije en el anterior, pero este se llama Peptidin. El suero rosa es un suero ligero y acuoso con un complejo de 8 péptidos y tiene un extracto de flor de melocotón. Ese lo que hace es darte un estallido de luminosidad a tu piel. Y lo mejor es que llena de energía a la piel cansada. Es ideal para todo tipo de pieles, pero sobre todo también la piel grasa. Este otro suero es el suero azul. También tiene un complejo de 8 péptidos, pero tiene el extracto de la flor de borraja. Este tratamiento es especial por si tienes una piel áspera. Haciendo un pequeño resumen, el suero que tú vayas a colocar en tu piel va a depender de qué problema quieres atacar en tu rostro. Si tienes menos de 20 años y deseas realmente ocupar un suero para ti, puedes ocupar alguno que sea para iluminar, para matizar o para hidratar tu piel. Colocamos un tónico en nuestra piel. El tónico es completamente líquido. Después colocamos lo que es un suero. Pero el suero es menos líquido que el tónico o loción que ocupamos anteriormente. Ahora, lo que se coloca después del tónico y del suero es una crema hidratante o un gel hidratante, ya que la piel, al no estar debidamente hidratada, va a pasar esto. Al colocar la base de maquillaje se te va a craquelar de esta forma. Así como la base de maquillaje se sella con un polvo para mantenerla intacta y bien compacta, la hidratación es súper necesario sellarla. Pero ¿cómo se sella la hidratación? Colocamos un producto menos líquido como es la crema. Y así la crema crea una barrera donde los productos colocados al inicio se quedan atrapados en el interior. ¿Se acuerdan del ejemplo que les di? Se quedan en esta parte de aquí, porque ya colocamos lo que es una capa de crema en la parte de arriba. Aquí está la loción o tónico y está el suero. Y para sellar esto, para que no se escape, colocamos la capa de crema. Aunque seas de piel grasa, eso no significa que no puedas usar una crema hidratante, porque muchas personas dicen, es que si yo soy de piel grasa, ¿cómo es posible que me digas que use una crema si voy a tener más grasosidad en la piel? No es así. La piel necesita hidratación, más no aceites. Una cosa es hidratar tu piel y otra cosa colocarle aceites que crees que son hidratantes. Piel grasa, piel madura, piel mixta, piel normal, todo tipo de pieles necesitan hidratación. Les recomiendo esta crema que es de la marca de Peter Thomas, ya que tiene ácido hialurónico concentrado al 30%. Le da una explosión total a tu piel de hidratación, pero esa explosión es continua. Y esa explosión dura 72 horas. Y también rica en antioxidantes. Todas las cremas o geles que les estoy recomendando y les voy a recomendar, es necesario, si ustedes quieren ver un mayor efecto, meterlas unos 5 minutos antes de usarlas al refrigerador. Todos los productos que ustedes vayan a colocar en su piel tienen que colocarlos de esta manera. Los colocan y empiezan a dar toquecitos, pero tiene que sonar realmente, digo, no se van a dar una cachetada, ¿verdad? Pero tienen que hacer que ese toque realmente sí se escuche.
Perdón, morí de risa por un ratito. Sí, es que muchos clientes me ha pasado que me dicen, ¿cómo me tengo que hacer así? Se empiezan a pegar. Les dije, no, esperen, o sea, no. Al momento de hacer eso, en la piel, están promoviendo la microcirculación de su rostro. Entonces, no se ven cachetadas, solamente toques un poco fuertes, no cachetadas. Otra crema que les voy a recomendar demasiado, que es como un tipo de gel, crema gel, es de la marca de Dr. Yard. El producto se llama Water Droop porque restablece la humedad para proporcionar una hidratación de larga duración e iluminar la piel apagada. También lo que tiene, que me encanta, es que tiene ingredientes iluminadores y nutritivos, ya que alivia la piel seca, pero también la piel sensible. Te revitaliza la piel y también te ayuda a los signos del envejecimiento, ya que una piel que no está hidratada hace que el envejecimiento sea mucho más rápido. Y también tiene antioxidantes. O este gel que les voy a recomendar, que es de la marca de Pond's, que la encuentran en la mayoría de los supermercados, porque tiene un complejo de 4 tipos de ácido hialurónico. Tiene vitamina E y vitamina B3. Y la hidratación te dura 24 horas. Te brinda los 3 atributos de una piel saludable: frescura, hidratación y luminosidad. Bueno, aquí ya terminamos con preparación de piel. Después de la preparación de piel es colocar un primer. El primer es un producto mayormente transparente, o en algunos casos sí tiene un poquito de color, pero al momento de colocarlo en la piel se hace completamente transparente. Se aplica en tu rostro antes de usar la base de maquillaje, y este producto protege la piel. Y lo mejor es que este producto te ayuda a cerrar los poros de una manera sorprendente. Si están así los poros, los minimiza demasiado, créanme. También hace que el maquillaje dure mucho más tiempo. Existen primers para piel grasa, piel seca, piel sensible, no sé, o todos los tipos de piel madura. Existen muchos tipos de primers. Y también los puedes encontrar efecto luminoso y efecto mate. El efecto luminoso es este. Tu piel se ve jugosa, llena de hidratación. O también existe mate, es decir, una piel sin brillos. Recuerden que la piel grasa no tiene que usar productos luminosos. Te voy a decir qué primer recomiendo para piel grasa. Aquí tenemos el primer de Dr. Brandt. Tiene infusiones de microesferas y también tiene linaza que encogen los poros de manera efectiva. Absorben la grasa y mantienen el brillo bajo control. Minimiza líneas finas de expresión y también minimiza las imperfecciones. Este primer no solamente es un primer, también es un tratamiento. Al usarlo 2 semanas, te va reduciendo la apariencia de poros en tu piel. Te absorbe el exceso de aceite en tu piel, líneas de expresión y marcas de imperfecciones. Y lo que me encanta es que es no comedogénico, es hipoalergénico y está aprobado por dermatólogos. Este otro que quiero recomendarles es de la marca de Benefit. Es el azul y te da un efecto mate. Para piel madura, recomiendo que definitivamente usen primer y base luminosa, pero siempre y cuando no sea una piel madura pero grasa. Como por ejemplo el primer que es de la marca de Dr. Brandt, que es luminoso. Te va dando un brillo sutil y una piel súper lisa. Aunque también puedes crear tu propio primer que sea luminoso. Únicamente tomas un poco de producto de primer que sea mate y le agregas unos toques de iluminador líquido y los mezclas para que se unan ambos productos y ya los puedes colocar en tu piel. Existen diferentes primers que son para pieles con rosácea que neutralizan el tono rojizo de la piel. Para unificar el tono de tu piel existe este otro primer. Les mostraré cómo se ve la piel maquillada sin primer y con primer. Les voy a enseñar cómo poder colocarse un primer de una manera correcta. En la parte donde tienes los poros más abiertos, que comúnmente es en esta área de aquí, acá y en esta área de aquí, vas a colocar un poco en la yema de tu dedo y vas a hacer esto, como si intentaras rellenar tus poros. Lo metes y después hacia abajo, hacia el lado,
hacia arriba y vuelves a hacer lo mismo para que todo ese concentrado que tú estás colocando pueda meterse a tus poros, pero no los va a tapar. Así que no te preocupes, solamente es un producto momentáneo que te va a ayudar a que tu maquillaje se vea muy bonito. ¿Se han colocado este tipo de mascarillas? Son mascarillas que al momento de secar ya no puedes hablar porque tu rostro se siente así. Tieso, tieso y no puedes hablar, estás así. Y ahora es que quieres reírte, no puedes, todo así, así. ¿Se las han colocado? Pues ese efecto es el que tú tienes al momento de colocar un primer de ojos en tu rostro. Y aparte, tu maquillaje se va a empezar a craquelar. Después de que ustedes coloquen su primer, van a requerir una base de maquillaje. Puede ser BB Cream o CC Cream, la que ustedes gusten. Y para eso requieres saber tu subtono y tono de piel. Pero sobre todo lo más importante, ¿cuál es la mejor base para ti? Si eres piel madura, piel seca, piel grasa, piel mixta. Si no viste el video de cómo saber tu tono y subtono de piel, cómo poder encontrar tu base de maquillaje ideal para ti y muchos más trucos para tu piel, te voy a dejar en la descripción del video la parte 1 del curso donde explico todo eso. Pero aparte te voy a estar dejando la parte 2 del curso donde hablo todo el tema de cejas completo. Para aplicar la base de maquillaje requieres una brocha que sea plana o redondeada. Y se va a aplicar de esta manera. Ya que tenemos la base colocada como les mostré, vamos a hacer este otro paso. En las aletas de la nariz, que es esta parte de aquí, vamos a hacer esto. Giramos la brocha. Y así en esta parte de aquí también vamos a tener base de maquillaje. Y también vamos a hacer esto. Tocamos y hacia abajo. Ya con lo último que le quedó a la brocha de maquillaje, después de hacer todo el rostro como les había mostrado, vamos a peinar esos vellitos hacia abajo. Muchos lo hacen hacia arriba y por eso la base se ve muy mal. Al momento de colocar tu base de maquillaje o tu corrector en esta parte de acá, todo esto y después a toques, como para compactarlo. Inmediatamente tú te coloques tu base de maquillaje o tu corrector en esta zona de acá, no tienes que voltear para ningún lado, tienes que mirar hacia acá con un espejo de esta parte de aquí, tomar polvo y hacer esto hacia arriba, así, para que puedas sellar. También puedes usar una esponja para maquillarte. Muchas personas conocen a la esponja como Beauty Blender, pero Beauty Blender es la marca de la esponja original. Esta esponja me encanta porque es muy diferente a las demás, ya que no absorbe nada de producto a comparación de las otras. Están hechas a mano en Estados Unidos, no tiene siliconas y están pintadas con colores vegetales, así que nunca va a dejar nada tóxico en la piel. La Beauty Blender tiene una durabilidad de 3 meses si la usas diario, pero te va a durar mucho más si la usas de vez en cuando. Les voy a enseñar la manera adecuada para poder usarla. Como la ves, tiene un tamaño pequeño. Ahora la tienes que sumergir en el agua. Vamos a apretar muy poquito para que la esponja siga absorbiendo agua. La exprimes, pero la tienes que exprimir de una manera muy cuidadosa. Y ya creció. Con esto ya tienes a la esponja muy bien hidratada para que al momento que tú coloques tu base de maquillaje ya la esponja no absorba tu producto. Y aparte, para piel madura me encanta utilizar esta esponja o también para piel seca porque deja un acabado muy bonito en la piel. Ya que tu esponja está completamente hidratada, esponjadita y está más grande, vas a colocar unas gotas de base de maquillaje en la esponja, toques. En esta área de aquí va a ser esto, para que pueda entrar más fácilmente. Y en la demás parte, voltéala y con esto puedes empezar a colocarla. Nunca tienes que arrastrar
la esponja en tu rostro. Que hagas esto. No. La esponja es para rebotarla. Todo lo que tú coloques en ella va a ir a tu rostro. Nada se va a quedar en ella. Inmediatamente que tú termines de usar la esponja, tienes que limpiarla sí o sí. La esponja viene incluida con un jabón que es para limpiarla. Debes de estarla pasando por el jabón para que quede espumosa. Y la vas a empezar a lavar de esta manera, muy despacio. Y la vas a dejar en el empaque para que seque. Al momento en el que ya secó solita, va a entrar al empaque. Puedes usar tu esponja para aplicar tu BB cream, tu CC cream, tu base de maquillaje o hasta productos para cuidado de la piel. Después de tu base de maquillaje requieres un sellador de maquillaje, que en este caso es un polvo. ¿Para qué te sirve sellar tu base de maquillaje? Para que si estás en el sol o vayas corriendo o pase cualquier cosa, tu base no se vaya a ver como si te estuvieras derritiendo, sino lo que hace el polvo es que la base se mantenga en todo momento y en cualquier condición intacta. Un polvo que te recomiendo demasiado es de la marca de Laura Mercier para acabado mate, debido a que anula el brillo en el rostro. Este polvo es ideal para todo tipo de pieles, pero hay dos tipos de polvo. Uno es luminoso y el otro es mate. Absorbe toda la grasa y reduce el brillo durante todo el día. Crea un acabado impecable sin el famoso flashback. El flashback es cuando tú te colocas polvo después de tu base de maquillaje y te toman una foto con flash y rebota la luz con el polvo blanco y hace este efecto. Y este polvo que les comento funciona en todos los tonos de piel y crea un efecto de enfoque para difuminar sutilmente las líneas finas de expresión y las imperfecciones. Pero lo mejor es que el maquillaje dura intacto por 16 horas. Este otro polvo que me encanta también para piel madura sobre todo, o para personas que deseen verse con una piel luminosa, es de la marca de Guerlain, ya que es un polvo iluminador compuesto de perlas difusoras de luz que minimizan los defectos y añaden brillo a tu piel. Contiene también un pigmento que es esférico, que lo que hace es difundir la luz al contacto con tu piel para envolverla en un halo de luz. Y para aplicar el polvo necesitas una brocha como esta para que alcances a colocarlo en todo tu rostro. En el siguiente video voy a continuar este tema para un maquillaje completo.